No compartan. A hueso, Aleja. Mundial, yo les doy la clase, mijos. Le hizo la Hola, maestra por tú, hacer de hagamos una pelea. ¿Cómo se llamaba el comandante que fue a luchar con la espada en la Primera Guerra Mundial? In your face. ¿A dónde fue, Miss? Tuve un pequeño problema con la energía eléctrica, se me fue, pero ya regresó. Yay. Ok, estábamos viendo un poquito sobre un video de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a continuar viéndolo. No, ojo, no vamos a ver todo el video porque son más de 20 minutos de información. Yo ya vi ese Solo video. solo la primera parte del video, ¿sale? Maestra, ¿se tiene que copiar? No, solo es observar y analizar. Libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte Yo tengo el libro ese de mi lucha. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la guerra de broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la fuerza expedicionaria británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por
Ok. Continuamos. Como pudimos ver, estos fueron un poquito de los antecedentes y ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy vamos a ver sobre los principales sucesos que ocurren durante esta guerra. Miss, ¿Qué pasó? yo sé algo de la guerra, pero más que tiraron como que tanques como que de hule, como si fuera una distracción, y en las noches lo movían para que el reconocimiento alemán piense que tanques enemigos iban moviéndose furtivamente por la tierra. Pero realmente solo eran de juguete o de hule, no recuerdo. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿sale? Miss, ¿Qué pasó? ¿se acuerda que ayer le había dicho que había encontrado esa cosa de antifascista? ¿Sí? Bueno, voy investigando un poquito más y hay una canción que se usaba como antes himno antifascista, que es italiana eso. Se llama Bella Ciao, sí. La tengo en mi Spotify. Ok, chicos, vamos a hablar un poquito de eso y luego hablamos de todo esto de las curiosidades, que de verdad es muy interesante. Y, por ejemplo, esa canción que menciona Renata Luna es usada para un montón de cosas y es usada como un himno. Luego hablamos de eso. Vamos a empezar ya con lo que nos compete, que es la Segunda Guerra Mundial, para pasar a lo que Renata quiere saber, que es lo de Pearl Harbor. Por favor, les recuerdo que los comentarios son exclusivamente para preguntas. Si no, me voy a ver en la penosa necesidad de sacar a otro de sus compañeros. Ok, vamos a centrarnos en esto. ¿Quiénes eran los principales bandos que se formaron? Sabíamos que existían 3 potencias. ¿Qué potencias se unieron? Se unió Alemania, Italia y Japón, formando el eje Berlín-Roma-Tokio. Y por el lado de los aliados estaban Francia, estaba Inglaterra, estaba la Unión Soviética, estaba Estados Unidos de América y estaba China. Todos ellos participaban en el lado de los aliados. Como pudimos observar cuando vimos la Primera Guerra Mundial, había naciones que eran como que las protagonistas o las naciones principales, y habían algunos que se anexaban después. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, también ocurrió esto. Habían otras naciones que se iban anexando. ¿Qué naciones se anexaron al eje Berlín-Roma-Tokio? Se anexó Hungría, se anexó Eslovaquia, Finlandia, Croacia, Rumania y Bulgaria. Todos esos países o esas naciones se anexaron al eje Berlín-Roma-Tokio. Del otro lado, por parte de las naciones aliadas, de los aliados, se anexa tiempo después Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y, por último, no lo van ustedes a creer, pero sí, se anexa México. También México estaba incluido en las naciones aliadas. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron diferentes regímenes políticos, democráticos, totalitarios, comunistas, por la lucha de su permanencia. ¿Cuáles fueron las características de la Segunda Guerra Mundial? Yo había escuchado que antes de la Segunda Guerra Mundial México le vendía petróleo a Alemania o algo así. No tengo datos sobre el petróleo. Cuando México, a ver, escuchemos tantito.
Cuando México aparece como ayudante de la Segunda Guerra Mundial, es porque el presidente en turno manda soldados a la guerra. O sea, es la única ayuda que ofrece México, soldados, manda soldados. El escuadrón 200. Exactamente, es lo que hace. Entonces, por eso se considera como México, o sea, de México como un participante de la Segunda Guerra Mundial. Regresemos, por favor, a las características. Presten atención. ¿Cuáles fueron las características? Las tropas alemanas introdujeron una táctica conocida como guerra relámpago. A esta guerra relámpago también se le conoce como Blitzkrieg. Blitzkrieg. ¿En qué consistía una guerra relámpago? En que atacaban, bombardeaban de manera sorpresiva en lugares específicos del campo enemigo. Es decir, en un tiempo secreto, o sea, solo la tropa lo sabía, y eran bombardeos aéreos y eran seguidos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, para intentar derrotar lo más rápido posible a esa columna o a ese grupo de soldados y evitar que ellos avanzaran hacia Alemania. Entonces, la primera característica de la Segunda Guerra Mundial fue las guerras relámpago. ¿Sí? Otra de las características es que fue una guerra mundial. ¿Por qué es su característica? Se considera como un conflicto mundial porque hubo enfrentamientos en todos los continentes. Ojo, si hay enfrentamiento en todos los continentes y participan por lo menos 60 países, se considera como algo mundial. Por eso, de los 24, 60 de los 24 fueron invadidos. De esos 60 países que participaron, 24 fueron invadidos en algún momento. Se destinaron a la guerra recursos de todo el planeta y la población civil mundial se mantenía al tanto de las noticias, porque en cualquier momento su país entraba como participante de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto ellos quedaban vulnerables ante los ataques de cualquiera de los dos bandos que se formaron. Estaba igual el armamento. Como recordamos, estuvimos viendo que durante la Primera Guerra Mundial las armas no eran tan poderosas, por así decirlo. Y en la Segunda Guerra Mundial el armamento estaba pues más poderoso y más resistente. Se utilizan los tanques, son conocidos como los Panzer alemanes, y se implementa la aviación, que fue utilizada de diversas maneras. Otras de las armas utilizadas fueron las baterías antiaéreas, las minas terrestres, los portaaviones, los submarinos y, por supuesto, no podemos dejar a un lado, la bomba atómica que fue utilizada en 2 ocasiones. ¿Cuál es la ocasión, maestra? La de Hiroshima y Nagasaki. Yo sí. Gracias. Ok. También en la Segunda Guerra Mundial cobra relevancia el espionaje. ¿Qué es el espionaje? Son actividades secretas para obtener información de algún enemigo. ¿Qué hacían? Pues los participantes ponían especial atención en ocultar sus planes, tanto de un bando como de otro. Por ejemplo, los alemanes emplearon la máquina Enigma para comunicarse mensajes cifrados que no pudieran ser comprendidos por sus adversarios. Código Morse. Podían utilizar ese. Utilizaban esa máquina para evitar que los aliados pudieran interferir en alguno de sus planes y podían comunicarse con los soldados que estaban a su mando. Entonces, el espionaje cobra vital importancia durante la Segunda Guerra Mundial. Otra de las características es
La mujer aparece igual como protagonista también de esta historia. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, las mujeres se suman al conflicto aportando pues mano de obra. Sin embargo, no solo fue, como estuvimos viendo, que apoyaban curando en labores de enfermería, como doctores, etcétera, sino que fueron a reemplazar a los hombres en las fábricas. También fueron enfermeras, fueron espías, fueron constructoras de la industria bélica, incluso hubo algunas mujeres que fueron soldados o, en su defecto, pilotos aéreos. Hasta para eso estaban las mujeres. Tuvo una gran participación. Otra de las características, ya la habíamos visto, es la que incluye al holocausto. ¿Qué es el holocausto? Es cuando se recluye a los judíos, los gitanos, los homosexuales, soldados enemigos y a otros sectores o minorías sociales, donde se recluyen en campos de concentración y exterminio, en el que por medio de cámaras de gas, hambre, torturas, experimentos médicos o incluso trabajos forzados, asesinaron a millones de personas. Miss, pero como eso lo vi igual en la película del niño de la pijama de rayas. Exacto. Ah, sí, cierto, que el niño se infiltró con los judíos. ¿Verdad? Chicos, gracias. Sí, se han hecho muchas películas en las que abordan este tema, este pasaje en la historia. Y sí, el niño con el pijama a rayas es una de ellas. También se han escrito libros como el del diario de Ana Frank, como el de Cuando Hitler robó el conejo rosa. Hay un montón, están Los hornos de Hitler, hay muchísima literatura sobre esta época en la historia. Vamos a continuar con el final y ya hablamos unos 2 minutitos sobre esto. La guerra se desarrolla en varios frentes, en Europa Occidental, Oriental, al norte de África, al norte de Asia, en el Océano Pacífico, pero no todos estos escenarios tuvieron una estrecha relación debido a que a las distancias, porque estaba muy lejos un lugar de otro, y a los impedimentos tecnológicos. Este proceso, toda esta guerra, dura alrededor de 6 años y en los cuales las condiciones se transforman una y otra vez. Mientras algunas naciones se iban incorporando, otras eran derrotadas, otras pues eran ocupadas, otras cambiaban de bando, lo que provocaba una incertidumbre como tal en esta situación. El día de mañana vamos a estar hablando sobre cada una de las etapas y ahora sí ya vamos a entrar a la etapa, la ofensiva del eje, cuando atacan Pearl Harbor, etc. Miss, ¿Alguna duda? Pues la tarea. Yo, Te escucho. una pregunta. Lo del cartel de Tío Sam que decía I want you, ¿era de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda? De la primera. Ah, gracias. Es que yo solo sabía con exactitud que Era de una el guerra cartel de la mundial. mujer que está así era de la Segunda, que era para que vayan a las fábricas. Miss, pero ayer no explicó la tarea y había dicho que le iba a explicar hoy. Ok. Lo que van a hacer es, a ver, lo voy a buscar exactamente y comparto la pantalla con ustedes para que lo puedan hacer. Aquí está. Ok. A ver, ¿dónde está? Compartir pantalla. Ok, lo que ustedes tienen que hacer son 2 ejercicios. ¿Lo pueden observar? Son 2 ejercicios. En el primer ejercicio, tienen que subrayar la respuesta correcta.
¿Qué territorios fueron invadidos por Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial? Esa información ya la habíamos dado un poquito antes. Checoslovaquia. Lo subrayan, dice, señala 2 personajes que contribuyeron al ascenso del Partido Fascista de Italia. Lo subrayan igual. En este caso, en la pregunta 2, van a subrayar 2 personajes. Dice, selecciona 2 elementos, de estos 2 van a subrayar, que solo se dieron en el fascismo de Italia. También lo tienen. La número 4, igual, selecciona 2 elementos que solo se dieron en el movimiento nazi en Alemania. Las tienen, ¿saben cuáles son? Las saben. Solo es subrayarlo. Ojo, si no lo puede imprimir. Maestra, lo copiamos. Si no lo puede imprimir, escuchen, si no lo puede imprimir, no pasa nada. Con que esté así, me lo señalan de alguna manera. Supongamos que esta es la respuesta correcta, pues me lo señalan. Supongamos que esta también es la respuesta correcta, me lo señalan en un Word y me vuelven a subir el documento. Es lo único que tienen que hacer, no necesitan. ¿Este documento está en plataforma, maestra? Y ya está en plataforma desde hace como 2 días que está en plataforma. Oh. Van a identificar 2 naciones europeas con un régimen totalitario en el periodo de entreguerras. Lo subrayan igual. Ahora, este dice, relaciona cada término con su definición. Buscamos nazismo. Supongamos que es este. Movimiento caracterizado por el culto a su líder, la exacerbación del nacionalismo y el militarismo, así como el rechazo a otros grupos étnicos por considerarlos inferiores. Tienen en el Word un lapicito, pueden unirlo con el lapicito. Aquí está donde dice dibujar. Y, por ejemplo, lo pasan aquí. Y pueden ir cambiando los colores. Hay un montón de colores y lo van haciendo. Que lo de dibujar Para no imprimirlo, ojo, para no imprimirlo, lo pueden hacer en Word y cuando terminen, pues solamente lo suben. Si se les complica mucho hacer esto, no pasa nada. Lo pueden copiar en su libreta, le toman una foto y lo suben. ¿Alguna duda? Escuché por ahí dudas. Yo tengo entendido que lo de dibujar solo es Office 2019, porque yo tengo Office 2016 y no me aparece eso. Ah, no importa, solo buscas la manera de unirlo. Ya está. Si quieres copiarlo, lo copias, si lo puedes imprimir, lo imprimes. O sea, no hay restricción. La manera como tú lo puedas hacer va a estar bien. ¿Sale? Ok. Ok. A ver, no se vayan a desconectar. Voy a tomar una foto para su asistencia. Ok, chicos. Si no hay ninguna duda, apenas terminen, por favor, súbanlo a la plataforma para que yo se los pueda calificar. ¿Sale? Y el día de mañana ya continuamos con todos los sucesos que ocurrieron dentro de esta etapa. ¿Cuándo cierra esta tarea? O sea, ¿cuándo vence? Cierra el domingo. Sin embargo, si lo tienen, ya lo pueden subir para que yo se los califique. ¿Qué número de hada es? Hada 2. ¿Se lo mandamos por donde usted nos los mandó? Sí, solo lo van a subir a plataforma. ¿Alguna duda más, chicos? No, maestra. Colocan su presente en el chat y se pueden ir.
Adiós, maestra. Adiós, chicos. Adiós, Miss. Adiós. Bye, Miss. Bye. Linda, te escucho. Hasta la próxima. Por accidente. Ah, ok. Descansa, Linda.